Deberías entender por qué le dicen historietas de vanguardia a aquellas que realizan los estallados en todo caso. Just let me know if you wanna go to that They got a lot of nice girls, huh? I'm racing. Hasta el día en que conocí los estallados. Me partió la cabeza, literalmente. Con este ideal, este rechazo a las historietas, empecé a tener otra visión gracias a la llegada de los estallados. Los estallados yo los conozco bien. En los 90 trabajaban para Marvel y con la caída del neoliberalismo se quedaron sin trabajo. Creo, de verdad, de corazón lo digo, creo que podemos volver a ser grande el cómic argentino. Creo que puede estar de vuelta a un nivel internacional como era antes. Supongo que algo puedo aportar en este diálogo, ¿no? Por eso me convocaron. Bueno, quiero creer. Héctor Laudani, egresado de la Universidad de La Plata, miembro de la Asociación Argentina de Semiótica, docente y reconocido investigador en el campo de las artes populares. Su díptico Los discursos del poder, de 1990, y El poder de los discursos, de 1994, con influencias de Eliseo Verón y Michel Foucault, es hoy en día un texto de referencia en varios campos. Su relación con la historieta quedaría sellada con la publicación del libro Entre cuadros en 1995. Estas historietas circulan como parte del grupo Los Estallados, Los 11 Notables, Los 11 Apóstoles. ¿Es esta circulación historieta de vanguardia? Los estallados. La verdad que a mí no me convence mucho. Yo lo escuché a algunos nombrar, decir los 11 nobles, los 11 notables, los 11 apóstoles, pero les faltaría uno. En fin, a mí no me parece que lo que hicieron con la historieta sea algo, como ellos dicen, que le estallaron, sea algo bueno. A mí me gustaba como estaba. Decime si querés que soy estructurado, pero para mí había posibilidades narrativas y dramáticas inexploradas todavía. Un montón de cosas que se podía hacer y que sin embargo nadie las hacía. Lo que ellos hacen es irreconocible para mí. Hay por momentos que digo, me choca, no sé si es una historieta lo que estoy leyendo. No sé lo que es, pero una historieta no es. Mi querido amigo, ni el arte ni el lenguaje cambian por más que lo digan 11 trasnochados, aunque la prensa los aplauda.
Creo que no estaría cumpliendo mi labor si me pusiera a que se le diga vanguardia a tal o cual cosa. Si la gente le dice así, yo no soy quien para oponerme. Si yo, semiótico, tuviera que explicar que leí una historieta que modificó mis gramáticas de lectura o que deconstruye las convenciones de representación históricamente cristalizadas, nadie entendería un pepino. En cambio, si digo que leí una historieta vanguardista, cualquiera sabe más o menos a lo que me refiero. Algo innovador, rupturista, que no se vio antes, experimental, etc. Bueno, y de Fernando Calvi, ¿qué te puedo decir? Es mi superhéroe personal. No sé cómo lo hace. Tiene un poder, un poder de mural en cada una de sus viñetas. Alta Vista, de Fernando Calvi, es un gran experimento estructural. Una historieta que no está regida por la construcción de escenas en las secuencias de viñetas, sino por un criterio musical, rítmico. Tiene una cadencia de lectura controlada por una grilla fija de 9 viñetas y composiciones tonales a doble página. La obra conforma una poética visual y literaria de la secuencia. Se pasaba las horas mirando el mar. Alta Vista. Tanto decían de él que escondía un pasado de pirata, que había estado en la costa oeste de África, traficando esclavos. Aseguraban que tenía miedo, pánico a los tiburones. Para mí, el hallazgo estético de Calvi hubiera sido con más impacto, con más fuerza, si hubiera sido más breve, con menos páginas. Es como que se pierde. Yo los veo un poco como los beatniks. Y Calvi vendría a ser William Burroughs, una suerte de guía, aunque no consumen tanta droga. En la obra de Alta Vista se nota muchísimo la musicalidad y el ritmo que tiene. Esa belleza de lo que cambia dentro de lo que permanece. Es como un fluir poético para mí. Partió la cabeza y que me estalló la cabeza fue cuando leí la historieta de Muriel Frega y Karina, Modus Operandi. Es impresionante. La manera en que cuenta todas las sensaciones que va sintiendo un paciente en manos de un médico y el poder que tiene el médico en la actualidad sobre el paciente. Y realmente, ¿sabés qué sentí cuando leía y veía estos dibujos? Miedo atroz. Me hacía acordar al poder que tenía, por ejemplo, el médico brujo en la tribu, cuando estaba en poder de alguien enfermo de la comunidad tribal. Modus Operandi tiene un tema muy concreto y real planteado desde el guión de Karina Mauregui y plasmado por el arte digital de Muriel Frega. Se trata del sufrimiento del enfermo inserto en el sistema de salud. El tratamiento que se hace de este tema, sin embargo, es inaudito. Se construye una constante metáfora visual en la que los médicos son espantapájaros y los instrumentos quirúrgicos rastrillos y sierras circulares. De los pacientes. El encierro y el dolor perturban la percepción de Ángela. Las chicas de Modus Operandi deberían tener un poco más de responsabilidad social. ¿Saben cuánta gente se moría en el siglo XIX? ¿Cuál era la expectativa de vida? Es muy dramático criticar a los médicos, muy efectista. Pero cuidado, porque por ahí alguien puede tomar una mala decisión por un discurso como este.
Y mi interés por los estallados comenzó cuando descubrí la obra de Nicolás Mealla. Me acuerdo que cuando lo vi por primera vez no lo podía creer. Sus formas eran una locura, una arriba de la otra, una encima de la otra. Que el dibujo sea el arte conceptual por excelencia fue algo que me encantó. Esa reducción de un mundo infinito trazado en un par de líneas, definitivamente fue lo que me enamoró. Soy una obsesionada de las líneas. ¿Qué se puede decir de Curso de Pensamiento Paranoico de Nicolás Mealla? ¿Son dibujos abstractos, figuras desconocidas, cosas, tal vez seres? Las formas lineales, cerradas, sintéticas e insólitas llenan las páginas. La obra invita a preguntarse por la secuencia en su nivel más básico, como condición inherente al libro, y sin embargo significante por la sola elección del orden implicado en la técnica elegida. ¿Es una historieta? A ver, el nombre te lo dice. Curso de Pensamiento Paranoico. Ese es un libro, es para pacientes psiquiátricos. Tendrían que regalarlo en el Bórdago, los de la radio de la Colifata, eso. Pero no es un cómic, hermano. Después, cuando accedo a la obra de Mealla con el pensamiento paranoico, estos seres no antropomórficos, ahí me pareció como una gran síntesis entre estos dos mundos creativos de estos dos autores y esta mirada magistral de concebir el mundo que hoy pisamos. Hay muchos de los estallados que es difícil creer que gusten. No quiero decir con esto que el público que los consume mienta, no, que estos chicos artistas lo hagan adrede, no, sino es que se dejan llevar por la influencia de la sociedad, que claro, tiene una clase dirigente con sus propias preferencias. Sería ingenuo considerar que los gustos de quienes mandan no moldean el ámbito de su propia influencia. Juan Vegetal construye en Cyber City incontables esquemas de sentido que son menos representaciones de un mundo ficcional que relaciones espaciales entre ideas. Sus páginas se leen en muchos casos como diagramas o carteles en múltiples direcciones. La historieta tiene elementos familiares para cualquier usuario de Internet, al mismo tiempo que representa los procesos físicos y simbólicos involucrados en la actividad online mediante hechos sobrenaturales o inverosímiles. Consigue así la identificación con lo extraño. Uno se compra Cyber City de Juan Vegetal, que, bueno, te lo cuento a vos, si lo compran en mi local, yo tengo uno por si me lo piden, alguno por internet, pero bueno, el que lo compra piensa que va a leer una novela gráfica y no se encuentra con eso. Yo no me encontré con eso, es confuso. Hay unas páginas que está bien, otras que pensás que son propaganda, una colección de chistes, cosas que vio en internet, no sé qué es. Y hay gente, yo no quiero ponerme loco con esto, pero que lo toma como si fuera, no sé, un nuevo descubrimiento de la humanidad, lo analiza como si hubiera caído una roca del espacio y que se fija todos los colores que usa Juan Vegetal y las cosas. No sabemos si es un nene jugando con crayones. Después accedí a las historietas de Juan Vegetal, que en un principio hasta tuve cierto, también te diré, me parecieron como muy naif sus dibujos y no me atrajo puntualmente por ahí la estética de sus dibujos, pero cuando empecé a leerlo, te digo, no paré de leerlo, no paraba de consumirlo porque me fascinó la manera que él, desde esta cosa naif, cómo el tipo cuenta toda la contemporaneidad, la complejidad de los sistemas de redes, la mirada tan particular de contarlo. El tipo está dibujando lo real, cómo el tipo te grafica lo que es un rayo X, lo que son las ondas de los celulares. Mirá, Argentina tiene una tradición de historietas muy importante.
Yo quiero destacar que quienes son para mí los 4 próceres de la historieta nacional, que son Barreiro, que es Wood, que es Trillo y por supuesto Oesterheld, que creó El Eternauta y que es para mí el mejor narrador de historias que tiene la tradición argentina de historietas. A ver, ellos se empeñaban en contar una historia y hoy yo encuentro que hay otros autores que tratan de seguir esta tradición, que se empeñan en contar algo, como Juan Sáenz Valiente, como Mosquito, y hay otros autores como Agrimbao o Reggiani, que es un poco más del nuevo milenio, que siguen tomando esta posta como a lo largo de los años y se empeñan realmente en que el cómic no sea solo dibujo, que no sea solo una historia, se empeñan que justamente hoja tras hoja uno vaya entendiendo y vaya siendo guiado y sumergiéndose en lo que ellos cuentan. Lo que yo no logro entender es cómo de estos 4 próceres de la industria argentina del cómic pasamos a, por ejemplo, a Juan Vegetal. Sin ánimo de ofenderlo, pero Juan Vegetal. A ver, ¿cómo? Para mostrarles, pasame el bolso, por favor. ¿Cómo puede ser que de pronto hay una nueva vanguardia, como que creen que de pronto Juan Vegetal es la nueva gran novedad del cómic argentino cuando tenemos a Oesterheld? Oesterheld es el clásico, es lo mejor. Este es mírenlo bien, este es mío, de mi colección personal. El Eternauta. Este es el mejor producto que dio la industria nacional argentina. Sépanlo, este es mío. No se los traje, en realidad siempre viajo con el Eternauta, siempre lo tengo encima, esto es mío. Recuerdo que a mí me lo regaló mi papá. Y desde el primer momento que lo tuve yo sabía que esto iba a ser algo increíble. De ahí en adelante lo empecé a seguir y generó que un vínculo muy efectivo con otras personas que también lo seguían. Y yo digo, ahora esta gente que se lleva, no sé, estos nuevos cómics, historietas de los estallados, que dicen que tienen un nuevo estatus social, que dicen, ¿qué quieren hacer con eso? ¿Lo quieren exponer en un museo? ¿Quieren ir al Malva que está ahí? ¿O quieren leerlo en sus casas? ¿Quieren que les genere algo? Yo no sé qué quieren hacer con eso. Yo sé lo que yo hice. La historia de la historieta no escapa al país en donde fue hecha. Llegamos a la cumbre con Patoruzú, con Condorito, que fue muy popular. Después, lo demás, pura porquería política. Después de Mealla, quien me inspiró fue Riskin, que hace líneas de conceptos y conceptos de líneas. Me río porque hay gente que dice que no sabe dibujar. Y de los artistas vanguardistas se ha dicho siempre lo mismo. Eso no hace más que confirmar que hay una vanguardia del siglo XXI, definitivamente. Si vos te pones a pensar, eso que parece ficción no es más que la ficción que vivimos. Si lo que vivimos no es ficción. ¿Y en qué consiste el trabajo? Hago pis. Si yo también hago pis. Gracias por la información, pero dale, decime de qué es el trabajo. Eso. Fragmentos y Distorsión es una colección de chistes de una página con un humor que recorre desde escatológico a lo metafísico. Se sitúa en la autorreferencialidad y juega constantemente con el lenguaje de la historieta como tal, haciendo visible su confección mediante una figuración de un esquematismo extremo. Los dibujos de Iván Riskin son unos garabatos furiosos que muchas veces alcanzan la abstracción lineal. Cuando era chica, en unas vacaciones de verano,
salimos con mi familia para Gesell y alquilamos una casa. En esa casa estaba lleno de revistas, historietas, libros, me acuerdo. Y yo encontré una de Mafalda. Me acuerdo que mi mamá insistía con que leyera una historieta, y me puse a leerla. Me gustó, pero no me atrajo lo suficiente como para seguir incursionándome en el mundo de las historietas. Después, con el tiempo, veía a simple vista que las historietas eran demasiado violentas. Veías mucho músculo, mucha testosterona. Era demasiado machista para mi gusto. El dibujo de Muriel Bellini en Excess es perturbador. Las figuras son extrañas y el grafismo es una maraña expresiva de líneas. El texto de Gustavo Bonchullo discurre sobre románticas o algo así, pero las escenas representadas no tienen con este tema ninguna relación evidente o segura. El sentido total de lo narrado se escapa. En una época solía tener un sueño recurrente. En él nunca llegaba a destino. El sueño era el tránsito y no el objetivo trazado. En el nudo me perdía, o me pasaba de estación, o se rompía en medio del transporte, y a medida que avanzaba el relato, este se tornaba en una suerte de pesadilla, desesperante y desesperanzadora, motivada por la ansiedad. Linda metáfora, ¿no? Yo creo que la presencia de las Murieles, de Bellini y Frega, marcaron un indicio rotundo en lo que es el rol de las mujeres dentro del medio tradicionalmente machista. Con Bellini me pasó que fue un amor a primera vista. Claro está que por la fascinación que tengo por las niñas. Sí es cierto que son medios creepy sus dibujos y hasta incluso dan un poco de miedo, pero fue una fascinación inmediata. El arte de los estallados es una forma de volver impotente el impulso estético de los jóvenes y de neutralizar un arte de raigambre popular como es la historieta. Bien, y acá tenemos a Los Sofistas, de Jorge Quien. Una historieta que a mi gusto... Mirá, vamos a leerla todos juntos, ¿qué les parece? Dice: eso debimos pensarlo antes de adquirir esta tecnología vertebral. La mutación se desmorona. Tenemos que impedir la desclasificación cromática. Las circunstancias volátiles de emprendimiento están socavando nuestro ya traumático organigrama de insumos. Y sigue, bueno, estas finanzas lleno de texto porque, no sé, es espantoso. Está un globo lleno de texto con otro exactamente igual al lado. La viñeta empieza con un cuadro repleto de texto, otro arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo. Un truco de PlayStation, si quieren, miren, más texto por acá, por allá. Esto me parece un libro de colegio, no es una historieta. Jorge acá se encaprichó con poner texto, no sé si a él le gusta, él vomitó todo esto y se cree que a nosotros nos gusta su vómito, es repugnante esto. Jorge, ¿en quién estabas pensando cuando hiciste esto? En Los Sofistas hay una experiencia nueva de la palabra que es rupturista por su cantidad y por su condición absurda, pero de una sintaxis y una gramática rigurosas. El hecho de que el narrador se refiera al lector en segunda persona pone en relación el extraño mundo representado con el mundo real y revela la cualidad satírica del texto. Después de Modus Operandi, conocí la obra de Jorge Quien. Y bueno, leí su maravillosa obra Los Sofistas. Y me pareció un humor tan cínico, ¿no? tan
tan profundo, pero a la vez ese cinismo de mirar con cierta superficialidad lo más tremendo, ¿no? Lo más dramático. Y fundamentalmente lo que me impactó su gran realismo, porque es muy, muy realista el contenido. Y con Hernán González en Misterios me pasó completamente lo contrario a lo que me pasó con Las Murieles. Al principio de la obra me provocó, me chocó muchísimo, hasta incluso me sentí ofendida. Las líneas que utiliza se encuentran muy fundidas en sombra, oscuridad, y claro, es algo que no me parecía para nada atractivo, pero cuando terminé de ver la obra me resultó que podía valorar esa capacidad que tuvo para provocarme este enojo. Entonces terminé con una idea completamente distinta. Misterios. Haciendo justicia con su título, es una obra que abreva del incómodo placer por la incomprensión, la ambigüedad y la multiplicidad de sentidos. El grafismo de Hernán González pone el énfasis en la plasticidad por sobre la capacidad representativa, valiéndose de un blanco y negro opresivo, y en muchas ocasiones resulta difícil de interpretar lo mostrado, sumado al guión fracturado de Ciul Mitomante, entre cuyas escenas no se puede establecer una relación causal clara, conforman un relato sin sentido. La magia que sucede al leer una historieta se da por un balance perfecto que se da entre lo narrativo y el dibujo. Uno tiene que tener en cuenta, a la hora de tener una historieta en sus manos, que este hilo que uno hace que el leer y ver imágenes y dibujo y vaya entendiendo, es justamente por este balance que se da entre las viñetas y sus dibujos y lo narrativo. Si uno tiene delante suyo un libro que no tiene justamente ni uno ni el otro, está delante de algo que no es una historieta o de una mala historieta. Para que esta clase de obras tan innovadoras y estériles sean valoradas, defendidas y gustadas como en teoría lo son, es imprescindible la colaboración de los medios de comunicación. Convengamos en algo. La atmósfera que crea González es intensa, es importante. Eso no hay que menospreciarlo, pero mi crítica pasa por otro lado. El universo que él crea, ese mundo, está muy bien. Pero parece que a veces hay cuestiones con respecto al orden de las viñetas. Uno siente que podría intercambiarlos, poner esta acá y el otro allá, y la historia no cambiaría en nada. A ver, parecen que no hay una cuestión fija de la historia, y ahí, cuando uno puede mover y sacar las figuritas, es justamente un álbum de figuritas, no es una historieta. Hay algunos primitivos que acusan a estas historietas de ser un libro para colorear o un álbum de figuritas. Quizá la pregunta interesante sea por el estatuto de estas historietas, pero ese es un tema que estoy estudiando. Nicolás Lepka propone en La Casa de la Risa un relato simbólico más que narrativo, compuesto de a pares de páginas, una con una frase y otra con un dibujo. La función poética de los textos está tan acentuada como la plástica en las imágenes, que comunican sobre todo su propia forma. El libro funciona construyendo sentidos que conectan lo escrito y lo ilustrado en perfecto equilibrio, sin preferencia de un elemento sobre el otro. Igualdad que solo la historieta puede soportar. Mira, yo no te puedo decir que la obra de Nicolás Lepka me desagrada, pero lo que sí no te puedo decir es que es una historieta. No sé, una poesía ilustrada, no sé qué es. Lo importante de todo esto es, ¿él dice que es una historieta? A ver, un ejemplo burdo, pero yo el día de mañana
diga que las pizzas son historietas porque son revolucionarias, porque se comen y tienen mozzarella. El debate sobre lo que es o no es historieta me aburre. No importa lo que las cosas son. Si interesa en algún nivel, es para reflexionar. Y la reflexión me lleva, más que a restringir la categoría, a ampliarla. Cada espejo trataba de decirme algo distinto. Cada vez que miraba para otro lado, los miedos se empezaban a acumular. También debo confesarte que ponerle tantas categorías al mundo, no sé si me convierte más en un burócrata o en un amante de la semiótica. ¿Qué clase de casa es esta? Es una suerte de ensayo historietístico en el que Manuel de Petris, de algún modo, conjuga en una estética coherente una tendencia expresionista y otra mimética, una inclinación hacia lo pictórico, presentada como esbozo de lo real, y un desproporcionado protagonismo visual de los textos. Agua que moja como el tiempo. Con De Petris me pasó algo muy raro. Cualquiera hubiera pensado que por esa cualidad pictórica que tiene, hubiera sido el primer artista con el que hubiera conectado, pero no, fue el último. Incluso sí, creo que sí fue el último con el que conecté. Las obras de Petris tienen una mezcla que combina la mancha con la línea, pero en igual medida. Maneja mucho el realismo, pero no deja de ser un boceto. Y creo que fue eso, justamente eso lo que a mí me sedujo muchísimo. Es como si, no sé, yo lo pienso así, como si el boceto fuera el corazón y el dibujo del cerebro. La narrativa tiene que estar sustentada por el dibujo. No hay otra manera. A ver, no le encuentren ni el pelo al huevo, ni la quinta pata al gato, o la cuadratura del círculo, o la expresión que más les guste. Uno como lector se pierde. A ver, no es solo la cuestión estética. Esto tiene que ser fluido. El lector tiene que disfrutar, pasar de página en página. No está leyendo el manifiesto comunista. Esto tiene que ser un cómic en el cual el lector tome la hoja, lea, fluya. Tiene que ser, uno se deja llevar por ese equilibrio justamente que está entre el dibujo y el texto. Es la misma cantidad de atención para una cosa y para la otra. Te voy a adelantar algo de lo que estoy investigando. Veo en la historieta un sistema semiótico básico como la lengua o la escritura. Es evidente que hay una utilización artística de ese sistema. Una utilización artística de la diagramática. El gusto tiene siervos y señores, como en el sistema feudal. Yo no quiero ser suspicaz, no. Pero, ¿cuánto le conviene al señor Héctor Laudano sostener lo que afirma? Paralelo que te muestra, ¿no? Ese abrir la puerta a ese mundo paralelo, ese ultra, que es como, en cierta manera, te produce un miedo de no querer ver ciertas cosas, pero que a la vez lo mejor es verlas. La puerta está forzada. Nunca vi un crimen tan brutal acá en el bosque de los hombres conejo. Me encantó la estética de sus dibujos, cómo va construyendo los relatos. Me pareció, ahí sí, me pareció muy, muy cinematográfico Mancini. Ultra Deformer y toda la obra de Pedro Mancini resultan transgresoras, en tanto esos extraños seres y lugares representados aparecen referidos como parte de la vida del autor. Es indecible el carácter literal, metafórico o fantástico del testimonio. En esa ambigüedad, la ficción se vuelve realidad y viceversa.
¿No será acaso que el fenómeno de la nueva historieta argentina lo inventó la crítica francesa? La local ni siquiera tuvo la imaginación para hacer eso. Te voy a contar qué es lo que me pasa bien, porque no es un enojo. Vamos a ser prácticos. Te voy a dar un ejemplo. Este libro de Pedro Mancini, Ultra Deformer, te lo sacan de las manos en París, ¿me entendés? Se vende como pan, como una baguette. Yo tengo a mi primo que vive allá y me cuenta que la gente hace fila en las librerías parisinas para llevarse el nuevo libro de Mancini, ¿me entendés? Que me encanta que le vaya bien, Pedro, pero es Mancini. Y atrás está Bellini, está Lepka, está Quien, está Juan Vegetal. Yo este libro lo tengo del 2015 en mi local, ¿me entendés? 2015. Y sin embargo no se vendía, como ahora sí lo vienen a buscar. Hay autores que yo directamente no trabajo. Autores. Por ejemplo, las cosas que hace Nick me parece desastroso, ¿me entendés? Y yo no las vendo. Y esto estaba y no se vendía, hermano. Nadie lo quería llevar, lo ponía con promociones, lo quería, no sé, hasta pensaban regalar uno a ver si venía a buscar otro. Y no, la gente quería DC, quería algún manga, One Piece, quería Marvel, quería las nuevas ediciones de Batman. Yo le decía, ¿querés lo de Pedro Mancini? ¿Quién es? Me decía. No había manera. Esto no llamaba a las ventas. Pero claro, desde que veo una notita que hizo Federico Iñi en Telefe, de que era el nuevo cómic argentino que triunfaba en el exterior, lo vienen a buscar, como bien cipayos, ahora sí lo vienen a querer. Te digo que yo quisiera estar en París para ver las famosas colas para comprar a Mancini. Eso quisiera verlo. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Se forma así un sistema de beneficios mutuos entre los artistas, la crítica y el poder, donde todos salen ganando. Todos tienen su tajada, todos, menos la esencia del arte y de la humanidad que lo terminan sufriendo. Díaz Peña comete dos errores. El primero es aplicar la crítica del fetichismo de la mercancía al arte contemporáneo. El segundo es tildar de elitista a historietas que salen 200 o 300 pesos. La naturaleza misma de la historieta es una copia. No existe el original. No hay que ser ingenuos, señores. Este es un sistema perfectamente aceitado, en el que participan los museos, las universidades, las bienales, todo gestado por las autoridades académicas. En un extremo está el poder y en el otro el público. Parece que hay mucha gente que necesita más que historias, cuentos. El entretenimiento se torna más conceptual, como todo en la cultura. Conozco varias personas consumidoras de historieta clásica que empezaron tímidamente con la historieta de vanguardia y ahora ya no pueden leer otra cosa. Lo tradicional ya no satisface como antes, por así decirlo. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. No puedo ser explícito en las cosas que vi, en las experiencias que tuve, tal vez por temor a la incomprensión o por condescendencia. Puede que sea tan solo respeto, pero creo que no todo se puede hablar abiertamente, no todavía. Van a tener que confiar en mi alegato parcial. Solo puedo afirmar que mi comprensión y vivencia del mundo cambió radicalmente y los estallados tuvieron mucho que ver. Es posible
que ellos ni siquiera sean conscientes de los efectos que pueden causar sus obras. Pero allí están, contenidos, esperando ser activados por un lector ávido.